No se olviden antes de culminemos todavía, suban siempre al chat y coloquen presente, jóvenes, por favor. Ya, continuando entonces con el avance de la materia, haciendo un poco de hincapié respecto a lo que nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo en este tipo de pacientes que en presentación pelviana, cómo con tanta facilidad podemos complicarnos, y justamente para ello es muy importante que les indique, como les mencionaba en la anterior clase, de indicarles las maniobras más específicas para este tipo de atención, recordándoles primero la maniobra de Pajot, que nos va a permitir la liberación del cuerpo y de la parte del cuerpo del feto y los hombros, y la maniobra de Brach, que va a permitir la liberación tanto de los hombros y la cabeza. Y en esta parte les indiqué cómo nosotros tampoco podemos mucho apresurarnos. Entonces, en razón a este acápite que menciona, si se produce la retención última de cabeza, no debe pasar más de 3 minutos. Entonces, ténganlo en cuenta esos jóvenes. Si se produce la retención última de cabeza, no debe pasar más de 3 minutos. Y por tanto, se recurre a otras maniobras que lo que se les ha indicado, Pajot y Brach, queda entonces lo más rápido posible llevarlo adelante. Aquí entonces se efectúan las maniobras de Brach para lo que es polo cefálico o deseado, ¿no? Entonces se les va a indicar cada uno de ellos para que ustedes lo tomen en cuenta. No voy a hacer mucho hincapié en las otras maniobras porque creo que no es de mucha importancia por el hecho de que uno, para poder atender adecuadamente un parto en presentación pelviana, que cualquier rato se va a venir, como les contaba en la anterior clase, como un personal de salud de mucha experiencia ha hecho de que no ha podido desprender la cabeza, lo que les decía, entre el cruce de lo que es el cruce de Tarapaya y la salida a Oruro, se produjo el parto por el desprendimiento del cuerpo y no pudo desprenderse la cabeza. Y entonces falleció, y ustedes pueden darse cuenta que algunas veces se torna dificultoso. Y para ello, entonces, no esperar más de 3 minutos, y lo que hay que pasar es Mauricio, o el de Brach sí o sí se tiene que hacer en cualquiera de las maniobras que se le está indicando. Pajot y Brach, lo que manejamos nosotros personalmente, y desde el momento que manejo Pajot y Brach, no he tenido más complicaciones, y sea en feto de volumen no exagerado, pero de un peso adecuado, primigestas, secundis, multis, lo mismo. O sea, no ha habido ninguna complicación con esas dos maniobras. Y un requisito fundamental, jóvenes, es la episiotomía. Aunque no se la considere necesaria, pero sí es importante. Es de importante para que se acorte el canal del parto, se amplíe el canal del parto y se acorte el periodo expulsivo. Y para recordarles, ya se les ha indicado, al hacer la episión, lo que tomamos son piel, tejido celular subcutáneo, fascia perineal superficial, músculo bulbo cavernoso
músculo transverso superficial, músculo profundo, diafragma urogenital y algunos fascículos del elevador del ano. Son los planos que se comprometen en una episiotomía. Entonces, no se olviden. Entonces, cuando nosotros hacemos una episiotomía que se extiende entre lo que es 5 a 6 centímetros, tomamos estos tejidos: piel, tejido celular subcutáneo, fascia perineal superficial, músculo bulbo cavernoso, músculo transverso superficial, músculo transverso profundo, diafragma urogenital y algunos fascículos del elevador del ano. Entonces son los planos que se toman, y eso que les va a servir sobre todo para los que van a hacer obstetricia, y nosotros les exigimos a los residentes que tomen en cuenta estos planos, porque después en la literatura a uno le indica solo algunos, así de manera global, piel, tejido celular subcutáneo y mucosa, pero no es así. Entonces, jóvenes, tómenlo en cuenta ese aspecto. Aquí tenemos las maniobras, una de las maniobras para el desprendimiento de lo que es los hombros. Vean, hay diferentes formas, pero Pajot es lo que menciona tomar a nivel de los maleolos de la mano, sobre todo del que está atendiendo, es la mano derecha, desciende entonces de toda la extremidad para que pueda desprenderse el hombro de ese lado. Entonces, una vez que se ha desprendido el hombro anterior, una vez que ha descendido el que está atendiendo su extremidad inferior, entonces ayuda con la otra mano, vale decir, con la mano izquierda, a desprender, como lavando la cara del feto con su misma manito, para que pueda descender el hombro anterior. Una vez realizado ello, entonces se asciende la extremidad para luego lo que se hace es con la otra mano igualmente ayudar a descender el hombro de ese lado, entonces sobre todo lo que es la carita, como lavando la cara del feto, y de esa forma entonces los dos hombros tenemos hacia afuera. Como en esta otra imagen, que también es una variante de lo que es Pajot, entonces directamente se toma con las dos extremidades, entonces desciende primero, y al descender, entonces desprende hombro anterior, luego suspende, entonces desprende hombro posterior, y de esta forma entonces quedan afuera los dos hombros. Así, de esta manera, entonces ya está libre las dos extremidades superiores. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar directamente libre el cuello. Y viene la siguiente maniobra, que es la maniobra de Brach. Esto nos sirve para desprender el polo cefálico. Entonces hemos desprendido los hombros anterior y posterior. Ahora lo que nos toca es desprender el polo cefálico. Y para ello necesitamos una persona que esté como ayudante en la parte, entonces,
que va a hacer, cómo tenemos que indicarle a nuestro ayudante o la ayudante que se coloque. Generalmente se va a colocar al lado izquierdo de la paciente para que con la mano empuñada con mano derecha empuñada pueda comprimir por detrás de la simps pubiana. Cuando uno le indique, por favor, puede comprimir, entonces uno tiene que previamente indicarla a nuestro ayudante o ayudanta para que pueda hacer en puño cerrado la compresión por detrás de la simps pubiana, para que así ayude a desprender el polo cefálico, ¿no? Entonces, primero, dos personas es importante que estemos presentes para esta atención. Una que se va a dedicar exclusivamente de la compresión, y el que está atendiendo lo va a hacer de esta manera, lo que es la maniobra de Braitz. Toma el que está atendiendo con el dedo pulgar de ambas manos ambos glúteos, ¿ya? Y los 4 dedos de las manos de la mano derecha e izquierda lo lleva detrás hacia la región lumbo-sacra. Una vez que ya lo toma en bloque desde la parte posterior del muslo hasta la parte de la región lumbo-sacra, hace directamente una flexión exagerada que va a llevar al feto hacia la simps pubiana, en dirección al vientre materno, como estamos observando en esta imagen. Y en ese momento es lo que hay que indicarle a la persona que tiene que hacer la compresión, que haga la compresión sostenida. Entonces, con esa ayuda, entonces se va a desprender con mucha facilidad del polo cefálico. Entonces, volviendo a repetir, la persona que nos va a ayudar tiene que estar al lado izquierdo de la persona, del lado de la paciente, con el puño cerrado que esté por detrás de la cintura. La persona que está atendiendo el parto es colocar ambos pulgares a nivel vaso. Va a la región hiperextensa del vientre materno, y de esa forma, entonces, junto con la compresión de la persona que está haciendo el apoyo, va a hacer de que facilite el desprendimiento del polo cefálico. De esa manera no va a haber ninguna complicación si lo hemos hecho por pasos. Entonces, estas para lo que es hombros y Braitz para lo que es el polo cefálico son las maniobras que hasta ahora, según las evidencias, nos han demostrado que menos traumas ha ocasionado en los recién nacidos. Y a razón de ello, se hace hincapié en lo que es en la atención en presentación pelviana. En caso de que no se pueda desprender el polo cefálico, ya ha pasado 3 minutos, lo que hay que hacer es recurrir a otra maniobra. Una tercera que nos puede facilitar, tampoco es difícil, es la maniobra de Mauriciano. Entonces, ¿en qué consiste? Hacerle montar
al feto en nacimiento sobre el brazo izquierdo del que está atendiendo. Y lo que hace es llevar los dedos hacia el maxilar inferior. Introduce los dedos así, en la boca del feto para que de esa manera ayude a flexionar, y la otra mano del que está atendiendo lo va a llevar hacia la región cervical, entre los dedos índice y medio. Entonces, con las dos manos hace que facilite la flexión y pueda desprenderse de esa manera con mucha facilidad el polo cefálico. Eso es la tercera alternativa, pero hasta ahora no he recurrido a ningún otro método, a ninguna otra maniobra que no haya sido Pajot y Braches. Entonces, eso significa que llevándolo adelante de manera coordinada, lo que es Pajot, hombros, Braches, lo que es polo cefálico, no ha habido ningún contratiempo en el parto en presentación pelviana, excepto si ha habido retención, está diciendo dificultoso el desprendimiento del polo cefálico. En ese caso, sí se puede recurrir a esta opción de lo que es la maniobra de Mauriciado. Y a eso hay que agregar un detalle, y también se les indicó en la anterior clase: no apresurarnos, que la dilatación esté completa, que se apelotone el feto. Si salió una extremidad, lo que hay que hacer es introducirla de nuevo esa extremidad hasta que llegue a una dilatación completa. Hay que estar algunas veces inclusive al lado de la paciente con el guante colocado, porque puede volver. En caso de que la dilatación está avanzada, se puede recurrir a ello, de ir de nuevo introduciéndolo esa extremidad, pero en caso de que es una dilatación muy incompleta y la extremidad inferior se ha descendido, es mejor referirla, pero siempre ustedes apoyando, haciendo de que no esté en contacto mucho tiempo con el medio externo, esa extremidad, sino envolverla con un paño húmedo, y así de esa forma entonces no va a haber mucho contacto con el medio externo, porque caso contrario posteriormente nos vamos a encontrar con cuadros de endometritis, de hicencia de histerosafia, vamos a encontrarnos con seromas o abscesos de pared, ¿no? Entonces tengamos en ese aspecto mucho cuidado. No sé si tienen alguna pregunta, porque esto de la presentación pelviana, hasta en nuestro servicio nos ha traído mucho dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza ha sido no por lo que nosotros nos hemos visto en problemas, sino lo que lamentablemente hemos visto que lo que han pagado han sido los recién nacidos, algunos con cierta discapacidad que han nacido, algunos han fallecido, algunos han tenido fracturas a nivel de clavícula, a nivel de húmero. Entonces, eso llama la atención, y por eso que un poco lento he avanzado, a razón de que ustedes lo tomen en cuenta para que no se apresuren, porque a veces cuanto menos tengamos experiencias somos más arriesgados, ¿no?
Entonces, cuando uno ya ha tenido un cierto recorrido, uno es más precavido. Y por eso es muy importante que ustedes, antes de aventurarse en aprender, ¿dónde se aprende más? Es en el hospital. Y a razón de ello, ojalá todo vaya aminorando poco a poco al pasar de los días y podamos ir al hospital y hacer práctica, ojalá, pero todo es una esperanza. Pero de todas formas, yo quisiera que, como en la otra clase me preguntaron, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta más jóvenes. Jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, le estamos escuchando. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Disculpe, doctor. Sí. Al realizar la maniobra de Brach, al hacer esa flexión que dijo doctor, no hay un riesgo de que haya desgarro en la madre, porque las manitos están hacia arriba y podrían, no sé, podría causar algún desgarro. Ya. Otra pregunta. Mientras pienso, yo le voy a responder. Primero, lo que les dije es, ¿no? Entonces, la maniobra de Paget para desprender los hombritos, los hombros, tanto el hombro posterior como el hombro anterior. Una forma fácil de poder hacerlo para este desprendimiento, les voy a volver a repetir. Primero, de la persona que está atendiendo, entonces lo que tiene que hacer es elevar la extremidad del feto y por tanto lo que va a sobresalir va a ser, vamos a observar el hueco axilar del hombro posterior y con la otra mano nosotros lo que hacemos es bajar la manito, los hombros hasta que salga hacia afuera lo que es la mano, el antebrazo y el resto de lo que es la extremidad posterior. Posteriormente a ello se desciende la presentación, o sea, se desciende con la otra mano del que está atendiendo para desprender el hombro anterior. Igual, entonces lo que ayudamos es primero hacer de que pueda desprenderse como lavando la carita del feto hacia adelante, porque si lo llevamos hacia atrás lo podemos luxar, entonces, y de esa forma entonces va a descender el antebrazo, el brazo, y van a estar los dos ya colgando, los dos bracitos. Entonces, por tanto, lo que vamos a hacer es, libres van a estar los dos brazos, y ya están afuera, ¿no? Entonces, pero el detalle más importante para justamente tener ningún contratiempo, del desgarro, es ustedes tienen que hacer la episio. La episio, ya sea en pacientes multis o en primis, es un requisito la episio, la episiotomía, ¿no? Entonces, como ya están afuera las dos extremidades superiores, solo queda con esta maniobra de Brach hacer el desprendimiento del polo cefálico, ya no hay temor alguno.
Ahora puede haber desgarros. ¿Cuándo va a haber desgarros? Cuando han hecho su episiotomía muy corta. Por eso que la episiotomía debe ser entre lo que es 4, 5, 6 centímetros. De esa forma van a facilitar el desprendimiento, van a facilitar el periodo expulsivo, se va a cortar, se va a evitar los desgarros. Entonces no hay temor alguno. El tejido es laxo, jóvenes. Como ustedes tienen esa pregunta, nosotros también teníamos la misma pregunta. Una de las preguntas de nosotros, no sé si tal vez de mí nomás era si yo al agarrar al feto no lo tomo bien, no se resbalará, decía, ¿no? Entonces, y por ese temor a veces no me puse a atender partos. Yo tenía ese miedo de que iba a hacerlos resbalar, ¿no? Pero no, la naturaleza es tan sabia, ha hecho de que los tejidos, para lo que es el parto, se tornen laxos. No hay motivo para, si es que hemos hecho una episio adecuada, no haber desgarros. Solo ustedes háganlo con cierta seguridad, tampoco es de que vayan manipulando mucho al feto. Entonces, si van siguiendo los pasos como se les está indicando, algunos se van a preguntar, ¿no le haré daño la región lumbar y sacra, los muslos? No va a pasar nada, jóvenes. Si ustedes lo toman en cuenta como se les ha indicado, no van a encontrar ninguna complicación. Hasta ahora, como les digo, son años que trabajamos, no me he encontrado con ninguna complicación. Por hacer para esto del desprendimiento de los hombros, hay una maniobra que se llama maniobra de Rojas, que es una rotación de 360 grados para desprender el hombro derecho y para luego retornar a la otra posición de 360 grados para poder desprender el hombro contralateral. Entonces, en eso lo que he visto es cierta dificultad, pero con estas dos maniobras, lo que es Pajot para hombros y Brach para polo cefálico, no ha habido ningún contratiempo, jóvenes. Y de los desgarros, si lo hacen, vuelvo a repetir, con una episiotomía adecuada, no va a haber desgarros. Pero eso sí, van a tener un recién nacido bien vigoroso, sano, que no ha sufrido nada, solo no se olviden que llegue a dilatación completa, que se apelotone el feto, no se apresuren con una dilatación incompleta de atender, no se apresuren. De lo que ustedes querían atender en 20 minutos un parto, se va a complicar y se va a volver, pero bien ominoso, donde no se van a olvidar nunca de lo que les ha pasado. Pero para que esto no pase, mejor es atenderlo en su tiempo, más tiempo que en la presentación cefálica, porque la presentación cefálica es la más eutóxica, pero en la pelviana es el doble del tiempo. Por tanto, no hay por qué se apresuren. No hay por qué ustedes estén haciendo de que una vez se ha desprendido uno de las extremidades, hacer de que se desprenda el otro, retirarlo, no. Como les he contado, cómo en un turno X se complicó y falleció el feto, pero el problema ha sido haberse apresurado en la atención. No sería bueno entonces llegar a ese extremo. Yo sé que con cada atención de parto uno adquiere experiencia, pero de todas formas lo que hay que hacer es siempre una buena episiotomía y no se olviden de las dos maniobras, Pajot y Brach. Y con eso no van a tener complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta.
Doctor, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. Si en este tipo de parto existe displasia de la cadera en el bebé, ya que vamos a estar jalando de los piecitos. Ya. Porque la displasia de cadera la mayoría de las veces es congénita, ¿no? Y aparte, como les decía, el tejido es bien laxo, no es tampoco con tanta facilidad nosotros podemos estar haciéndolo, ese tipo de discapacidad. Como están observando en acá, en ningún momento se está jalando la cadera. Miren cómo el que está atendiendo toma para tomar esa seguridad. Los 2 pulgares a nivel de los glúteos y los 4 dedos, tanto de la mano izquierda como del lado derecho, está en la región lumbo-sacra. Y solo lo que hace es, el que está atendiendo, llevar en dirección hacia el vientre materno, entonces por encima de la síntesis pubiana. Y en ese momento se le indica a la persona que nos está colaborando que haga una compresión continua para que ayude a desprender el polo cefálico. Entonces, cuidado que piensen que se tarda mucho. No se tarda mucho, jóvenes. Entre 30 a 45 segundos, máximo será 1 minuto, no creo, pero es ese tiempo lo que se tarda en el desprendimiento del polo cefálico. Entonces, ¿qué significa? No es un procedimiento, no es una maniobra traumática, no es una maniobra discapacitante, no lleva a lo que usted me dice, porque es mejor, hay que estar seguros, seguras, ¿no?, de lo que estamos haciendo, y ustedes también para que no estén preocupados, porque esto de la displasia de cadera se está tornando cada vez más frecuente y es una molestia para los padres de familia y para el mismo recién nacido, niño y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no tengamos mucha preocupación de ello. No es una maniobra traumática y tampoco va a ser la que va a ocasionar la displasia congénita de cadera jóvenes. Entonces, no se preocupen de esa parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Al parecer, doctor, ya no hay más preguntas. Ya, entonces, como ya hemos terminado lo que es presentación cefálica con sus variedades de deflexión y lo que es presentación pelviana, antes de entrar a lo que es embarazo gemelar y lo que es el alumbramiento activo, lo que tenemos que hacer es conocer lo básico de lo que es el alumbramiento propiamente dicho.
Ya, jóvenes, entonces continúan un poco de dificultad he tenido para poder. Esto respecto a lo que es
El alumbramiento, también conocido como tercer periodo del parto. Y si ya se les ha indicado cuando hemos hablado de lo que es parto. Cualquiera puede atender un parto, les he mencionado. Un padre de familia, un conductor, un partero, cualquiera lo va a poder atender. Y a veces sin desgarros, sin complicación alguna, ha sido el periodo expulsivo. Pero eso sí, el alumbramiento o tercer periodo del parto es de los 3 periodos el más difícil. Según evidencias y nos han demostrado que todavía por la mala atención de este tercer periodo del parto hay mucha morbimortalidad materna. Y por eso nos han inculcado a nosotros a que si tenemos posibilidad de estar todavía frente a recursos humanos que estamos formando, hacer hincapié. Si nosotros manejamos adecuadamente este tercer periodo del parto, nos vamos a dar cuenta que vamos a reducir esa mortalidad por el hecho de que de lo que hasta hace 7 años atrás en nuestro hospital se hacía como lo que querían. Pero desde el momento en que nosotros hemos impuesto de que el tercer periodo del parto tiene que ser manejado de manera adecuada. Y en razón a ello, las transfusiones en el servicio de obstetricia del Hospital Daniel Bracamonte se ha reducido muy alarmantemente este tipo de transfusiones, porque después 2, 3, 4 paquetes por día salían para que se haga transfusiones a las pacientes. Pero actualmente se ha reducido alarmantemente y creo que poco a poco estamos extendiendo a que todos manejemos de manera adecuada. En relación a eso, entonces se va a definir a este tercer periodo del parto al modo o al tiempo del parto en que la placenta se separa de su inserción y se elimina junto con las membranas ovulares. Se inicia breves instantes después del periodo de expulsión del feto. Entonces, es la salida de la placenta junto a sus membranas después de que se ha producido la expulsión del feto. El periodo placentario es el más peligroso del parto. La vigilancia y los cuidados obstétricos del estado general materno son fundamentales, pues trae complicaciones tales como hemorragias que pueden aparecer de forma alarmante y transformar lo que era un parto normal en una verdadera emergencia. Entonces son conceptos que nosotros debemos tomarlo en cuenta a fin de que cuando estén ya con pacientes, ustedes no se olviden de lo que se les está indicando. Primero, ¿qué tipo de pacientes van a ver cuando ya sean médicos generales, médicas generales? Lo primero, cuando van a ir a trabajar a un centro privado, ya sea hospital, donde sea, niños y embarazadas. Lo primero que van a observar.
Los segundos, si hacen turnos, van a encontrarse con partos. Y al atender un parto, significa que hay que poner todo de nuestra parte. Mamá sana y el recién nacido. ¿Y ese hecho qué va a ser? Va a ser de que tanto el recién nacido como la mamá esté sin ningún tipo de complicación. Y dentro de las complicaciones, sobre todo, es evitar las hemorragias. He visto, me ha pasado, donde la paciente, a medida que se va produciendo el alumbramiento, empieza a decir, me falta aire, me da sueño, me da sed. Inclusive no sangró mucho durante el parto, ni en el alumbramiento propiamente dicho. Poco sangró, pero lamentablemente, a veces por primera vez directamente a hacerse atender, acuden las pacientes al hospital o a cualquier recinto particular. ¿Y qué es lo que nosotros nos hemos ganado de una paciente? Lamentablemente, lo que primero no tomó su sulfato ferroso. La alimentación no ha sido la más adecuada y por tanto un pequeño sangradito, ¿a qué consecuencias podía haberle llevado? ¿No? Entonces, por eso que lo que da el Ministerio de Salud, su sulfato ferroso, una alimentación adecuada, sobre todo lo que es verduras, y hace que compense, ¿no? Entonces, uno de nada podría complicarse. Pero también hay pacientes que han cumplido con todo, pero en el alumbramiento ha sangrado, y de verdad que nosotros nos encontramos en un momento tan difícil que a veces no hay un paquete de sangre. Peor aún si están ustedes en otro lugar, ¿cómo podrían conseguir? Y ese hecho a nosotros nos llama la atención a fin de que no se compliquen, manejemos de manera adecuada este tercer periodo del parto. Entonces tenemos tiempos del alumbramiento. Los tiempos de alumbramiento son 4 según lo menciona Schwartz. El desprendimiento de la placenta, desprendimiento de las membranas, el descenso y la expulsión. Entonces son 4 tiempos que lo tienen que tomar en cuenta. Desprendimiento de la placenta, desprendimiento de las membranas, descenso y expulsión. El desprendimiento de la placenta. ¿Cómo se produce ese desprendimiento? Ese desprendimiento se produce por la actividad contráctil del útero de una intensidad alrededor de 50 milímetros. Será el motivo fundamental del desprendimiento. Una vez que se produce la salida del feto, a veces encuentran una paciencia, ya no hay dolor, pero sigue habiendo contracción. Como ya el cuello está dilatado, lo que provoca el dolor es la dilatación del cuello. Pero como ya está dilatado totalmente, ya se produjo el parto, persiste la actividad contráctil.
y esa intensidad está alrededor de los 50 milímetros de mercurio, y es la que va a ayudar a desprender la placenta. La rotura de los vasos, de las trabéculas durante el desprendimiento, ¿qué es lo que va a ocasionar? Se va a formar un hematoma interútero-placentario, cuyo crecimiento de este ayuda al proceso de disección a manera de cortapapel. Entonces, esa colección de hematoma que está detrás de la placenta hace que vaya desprendiendo. El número de contracciones necesarias para el desprendimiento es variable, entre 3 y 5 cada 10 minutos. Tiempo de demora está entre lo que es 4 a 8 minutos, término medio 6 minutos. El plano de desprendimiento de la placenta asienta entonces sobre todo en la cara o en la capa más superficial de la esponjosa, y la capa profunda permanece fija al adhesivo. Entonces la que se va a ir desprendiendo es la capa más superficial de la esponjosa. Y los mecanismos de desprendimiento son dos las que tenemos. La de Bode-Lock-Schulz y la de Bode-Lock-Duncan. La de Bode-Lock-Schulz es la más común. Lo que usted va a observar en el hospital es la más común, en un 85%. Se inicia su desprendimiento de la placenta en el centro de su zona de inserción por el hematoma formado a nivel retroplacentario. Al expulsarse aparecerá al exterior su cara fetal, porque esta es la cara fetal la que estaba en contacto con el feto. Entonces, cuando nosotros colocamos en el protocolo, tal vez han leído en la plantilla que se les dio, ¿no? Entonces, ahí, ¿no es cierto? Desprendimiento de Bode-Lock-Schulz colocamos, entonces ya estamos mencionando que el desprendimiento ha sido por su cara fetal. Y eso ha sido favorecido por la formación del hematoma que se ha formado por detrás de la placenta. Y eso es un detalle muy importante porque cómo está la naturaleza, cómo ha hecho de que nosotros lo más positivo en porcentajes altos. Cuando este mecanismo de desprendimiento, el de Bode-Lock-Schulz, es un 85%, ya nos está dando un detalle de que va a sangrar poco. Ya, entonces nos indica que es muy favorable que sea en modalidad Bode-Lock-Schulz. En cambio, el otro porcentaje tenemos el de Bode-Lock-Duncan en un 15%. Es mínimo, pero la diferencia es en que el desprendimiento se inicia en el borde de la placenta y extenderse al centro de la misma hemorragia es más notoria desde el inicio del desprendimiento. Al expulsarse aparecerá primero el borde de la placenta. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Que el desprendimiento es en el borde, se inicia en el borde de la placenta.
Y esto tiene mucha relación, esta modalidad de Bode-Loch-Duncan, con placentas de inserción baja. Por eso que el desprendimiento es en el borde y el sangrado es más masivo en relación al Bode-Loch-Schulz. Y por eso también se indica que aparecerá primero el borde de la placenta, porque está cerca al segmento. Entonces son detalles que nos tienen que importar para detallar y tomar acciones de manera inmediata. Y entonces va a ser la mayoría de las veces entonces desprendimiento por la cara materna. Entonces el segundo tiempo, el desprendimiento de las membranas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Igual como en la placenta por gravedad, va a hacer de que se desprenda casi después de que ya se haya desprendido la placenta, se van a venir las membranas y va a favorecer este desprendimiento las contracciones del útero por el peso de la placenta en su descenso. El proceso finaliza luego de expulsada la placenta. Puede que la placenta cuelgue por las membranas aún no desprendidas. Entonces, va casi parejo, de acuerdo a lo que va a ir descendiendo la placenta. Entonces, la misma, por el mismo peso, va a ir de que vaya poco a poco desprendiendo a manera de corta papel las dos membranas. Para luego llegar a lo que es el descenso. Desprendida la placenta, esta desciende del cuerpo al segmento y de aquí a la vagina por cierta actividad contráctil y el peso del mismo. Entonces, de esa forma va a producirse el descenso. Entonces, ya llegó al segmento, ya está en la vagina y también va a estar favorecida por el peso de la misma placenta y la actividad contráctil del útero. Para luego entrar a este cuarto periodo, que es la expulsión. Normalmente de la vagina al exterior y por las contracciones, el peso de la placenta y el hematoma retroplacentario con frecuencia queda en la vagina y debe ayudarse la expulsión. Casi todos los fenómenos del alumbramiento están dominados por la actividad contráctil. Aquí es necesario que tomemos en cuenta algunos detalles que son importantes. De un tiempo acá ha habido muchos cambios para que ustedes lo vean. Hace muchos años atrás, algunos centros donde nos formábamos hacían hincapié respecto a lo que es el manejo del alumbramiento, porque en el centro yo donde me he formado, todo era sancionado. Todo era sancionado, como en acá, todo es sancionado. Casi yo no me meto mucho en las sanciones,
Porque claro, muy poco también me han sancionado a mí, pero aquí veo que hay mucho verticalismo y no me gusta. Tampoco me meto mucho, pero no me gusta. Cuando las cosas se están agrandando, sí tengo que acercarme y poner coto a esa situación. Pero después no me gusta lo que te manejan de manera vertical como en el cuartel. No me gustan algunos detalles entre residentes. A nosotros nos inculcaron de una manera un poco a la antigua, donde se indicaba que si el alumbramiento ha sido en menos de 10 minutos, entonces tú has jalado. O sea, si según los médicos de allá decían, si una persona, muy raras veces se puede producir, pues el alumbramiento antes de los 10 minutos. Tiene que ser más de ese tiempo. Si es que se ha producido el alumbramiento menos de 10 minutos, has jalado. Y si has jalado, ha debido quedar membranas. Entonces se tenía esa percepción hace mucho tiempo. Y también esperar actualmente 10 minutos en un alumbramiento es muy malo porque en ese periodo va a sangrar. Entonces allá nos decían que debe nomás llevar su tiempo. Entonces las cosas han ido cambiando, jóvenes. Y eso ahora nos está enseñando cómo cambian las cosas de un tiempo para otro. Y ese detalle, lo que le estoy indicando, tal vez ya va a ser más teórico, que en la práctica lo vamos a obviar algunos tiempos. Y dentro de ello lo que quiero mencionarles, dentro de esa evolución clínica tenemos fenómenos subjetivos, lo que siente la paciente y lo que nosotros podemos verificar a través de fenómenos objetivos. Dentro de los fenómenos subjetivos, lo que siente la paciente una vez que ha nacido, entonces el recién nacido pareciera que entrara en un reposo clínico o reposo fisiológico. La paciente o parturienta presenta un silencio clínico, un estado de bienestar, tranquilidad durante unos minutos. Luego sobrevienen nuevas contracciones dolorosas, aunque no con la misma intensidad del periodo de expulsión fetal, y la placenta es expulsada posteriormente hacia el exterior. Entonces eso significa que los dolores no son tan intensos ya, pero sí hay contracción. Dentro de lo que es fenómenos objetivos, lo que nosotros verificamos, la palpación muestra a nivel del útero modificaciones del volumen, de la situación, de la forma y de su consistencia del útero, donde nosotros podemos evidenciar el fondo uterino asciende por encima del ombligo cuando la placenta cae al segmento. La consistencia es blanda en reposo, dura en contracción y leñosa después de la expulsión por la retracción del mismo o la formación del globo de seguridad epinal. Entonces, dentro de los fenómenos objetivos, en el desprendimiento se confirma por qué. Cuando nos damos cuenta que está habiendo desprendimiento, cuando hay una reaparición del dolor, una salida de sangre por los genitales,
una disminución del diámetro transverso y descenso del útero por debajo del ombligo, después de haberse elevado. Descenso de una señal colocada en el cordón, en el punto en que emerge de la vulva. Hay una ausencia de ascenso del cordón al elevar el útero desde el abdomen, ausencia de sensación en la mano que palpa al útero. Tenemos el signo del pescador al traccionar desde el cordón. Y el promedio de sangre que se evidencia al desprenderse la placenta es de 300 ml y cesa cuando el útero se retrae. Si la pérdida sobrepasa los 500 ml, se considera una hemorragia posparto. Es un punto de alerta por el riesgo del shock hipovolémico. Retracción. Fenómeno final consiste en una retracción permanente que confiere al útero una consistencia leñosa. Eso es la formación del globo de seguridad epinal y asegura la hemostasia. El detalle más grande de esto, como promedio de la pérdida durante el parto, durante el alumbramiento propiamente dicho, es 300 ml, hasta 500, 300 a 500. Pero si sobrepasa los 500 ml, ya está en riesgo la paciente, que cualquier rato puede entrar en un cuadro de shock hipovolémico. Y por eso que se le está indicando de lo que antes nos decían, ¿por qué usted ha hecho de que se produzca el alumbramiento en corto tiempo? ¿No? Que usted podía haberle provocado cualquier complicación que te decían y no te daban a atender partos, ¿no? Entonces, ese hecho a lo que es ahora, más al contrario, cuanto más rápido el alumbramiento, cuanto más mejor, porque la cantidad de sangrado va a ser menor y la paciente tiene menor riesgo de entrar a cuadros de shock. Y al mismo tiempo, para este periodo, lo que de alumbramiento, tenemos el manejo activo del tercer periodo del parto. Y este manejo del tercer periodo del parto se les va a indicar en la siguiente clase. Atención del periodo del alumbramiento. En el mundo no hay consenso para dilucidar cuál es el mejor manejo para prevenir la hemorragia. Manejo conservador o fisiológico, lo que a nosotros nos decían es lo que más antes decían que era bueno. Ahora trae como complicación mucho tiempo, más hemorragia. Y ahora lo que se está preconizando es el manejo activo a través del uso de la oxitocina intramuscular de manera preventiva, 10 unidades en el momento de la salida de los óvulos o inmediatamente al nacimiento. Su inconveniente es la retención placentaria, que no es significativamente o estadísticamente muy significativo, pero todo ello, las evidencias lo que nos tienen que demostrar. En todo este tiempo hemos desechado el manejo conservador. Lo que estamos manejando es el manejo activo. Y el manejo activo significa en la administración de oxitocina de 10 unidades intramuscular
una vez que se produce el desprendimiento de los hombros. Y algunos mencionan ni bien salga el feto. Pero de todas formas, en ninguno de los dos no ha habido esto de lo que ha habido retención placentaria. Nada no hemos evidenciado. Ahora lo que quiero es hacer hincapié respecto a lo que, cómo nosotros podemos hacer la interpretación clínica del periodo placentario. Para ello tenemos signos corporales, tenemos signos segmentarios, signos vaginales y también tenemos signos de expulsión. Y dentro de los signos de desprendimiento tenemos también como corporales, ¿no? Signos de desprendimiento, signos corporales. Dentro de estos signos de desprendimiento corporales tenemos tres: el signo de Schroeder, el signo de la pérdida hemática, el signo de Klein o funicular de Klein. Jóvenes, quedamos en acá. Por favor, suban al chat, coloquen presente, jóvenes, por favor.